El primero la gente. El gobierno anunció en las últimas horas los 3 tributos que se cobrarán para atender esta crisis en el Catatumbo. Nicolás Rojas con los detalles. Nicolás. Catalina, estos 3 impuestos serán temporales, están bajo el amparo de la Conmoción Interior y básicamente buscan financiar la crisis humanitaria, en principio por 90 días que hay en el Catatumbo. El primero es un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar. Con esto el gobierno espera recaudar cerca de 519 mil millones de pesos. También una contribución especial que tendrán las empresas que exporten carbón y petróleo. Esta contribución especial, según explicó el Ministerio de Hacienda, será del 1% y buscan recaudar cerca de 214 mil millones de pesos, y un impuesto al timbre para aquellos servicios que presta el Estado, como por ejemplo los trámites notariales o la expedición de pasaportes, también será del 1%, y buscan recaudar cerca de 330 mil millones de pesos. Pero ¿cuánto será el monto total que estará destinado para la conmoción interior o para financiar una vez emitan los decretos? Será de 1.6 billones. Hay que señalar que esta información se dio a conocer ayer durante un debate en el Congreso de la República, donde el gobierno defendió la conmoción interior. Escuchemos a la viceministra de Hacienda. En total recaudarían, como ya lo mencioné, 1.063 billones, de los cuales una es IVA a los juegos de suerte de azar, que recaudaría alrededor de 519 mil millones, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%, que recaudaría alrededor de 214 mil millones, y un impuesto de timbre de 1% que recaudaría alrededor de 330 mil millones, que en esto, insisto, son por los 90 días del estado de conmoción. Hay que señalar que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, lo que señaló ante el Senado de la República es que esto no es una reforma tributaria por la puerta de atrás, que estos impuestos son temporales y que en principio van a regir por 90 días. Vamos a ver si tiempo después el gobierno decide ampliar la conmoción interior. 7:12 minutos, pues hablemos de uno de esos impuestos, Nicolás, y tiene que ver particularmente con el 1% a las exportaciones de petróleo, de carbón, uno de los insumos más importantes en materia de exportaciones que tiene nuestro país. Para hablar de este tema estamos con Francisco José Lloreda. Él fue presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué impacto puede tener esa cifra que ha dado en las últimas horas el gobierno nacional, un 1% a las exportaciones? Lo primero, la situación del Catatumbo es muy grave, pero es la crónica de una masacre anunciada y llama de todo modo la atención que el gobierno creería que por falta de diligencia o de competencia del propio ministro, pues no hubiera atendido las alertas tempranas y no hubiese combatido al ELN y a las FARC en esta zona para evitar lo que ocurrió. Eso lleva a esta conmoción interior y, como usted lo indica, a introducir una serie de impuestos en principio por 90 días. En el caso del impuesto del 1% a las exportaciones de petróleo y de carbón, la pregunta que surge es si esos 214 mil millones de pesos, como el resto, para completar el billón, no podrían haber salido de otra parte del gobierno. Pero en este caso, si uno asume que alrededor del 50% de esas exportaciones de petróleo son de Ecopetrol, pues perfectamente hubiesen podido, por vía de distribución de dividendos, buscar que Ecopetrol aportara su parte de manera directa sin crear un impuesto. ¿Esto por qué es importante? Porque en el caso de las empresas privadas, pues sí las va a gravar. Y no tengo la menor duda que es como un elemento adicional a los existentes para desincentivar, espantar y marchitar a las empresas privadas. ¿Se requieren recursos para atender la situación grave del Catatumbo? Sí, creería que los recursos ya los tiene el gobierno nacional, pero con estos nuevos impuestos, pues repito, afecta a distintos sectores y en el caso del sector de petróleo y gas, pues es un componente adicional para desincentivar la presencia de las empresas en Colombia. Vuelve a posarse la atención sobre el sector extractivo en el país. Ya habían sido objeto en la reforma, en la
hundida, reforma tributaria o ley de financiamiento. Pero, señor Lloreda, ¿cuál es el impacto real en las empresas con ese 1%, de esos 214.000 millones de pesos que esperan obtener a través de las actividades que se graban de carbón y de petróleo? Pues asumamos que la mitad de ese recurso que se busca recaudar lo aportarían las empresas privadas que exportan, y la otra mitad, en principio, pues Ecopetrol. Cabría es revisar muy bien cómo están distribuidos en este momento a la fecha esos porcentajes de exportación. Pero repito, aquí lo que vemos es nuevamente un ensañamiento del gobierno contra el sector petrolero, el sector minero, cuando la verdad es que el país pues los hace necesitados y los continúa necesitando. Un 1% parece poco, ¿no? Si uno lo mira en perspectiva, pero ¿qué tan fuerte puede ser el golpe para esas compañías que se dedican a la exportación de este tipo de elementos? Pues a juzgar por los datos que da el gobierno, ellos calculan que ese 1% son 214.000 millones de pesos. Eso pues son recursos importantes que, repito, podría Ecopetrol aportarle de una manera distinta. En el caso de las privadas no tienen opción a pagar el impuesto, y pues es un componente de desincentivo adicional a los existentes. Señor Lloreda, el gobierno sostiene que no es una reforma tributaria por la puerta de atrás, que esto está circunscrito a ese estado de conmoción interior. Probablemente en 90 días vaya a desaparecer el tributo. ¿Qué opina usted? Eso es falso. Creo que el ministro de Hacienda, con todo respeto, no le está diciendo la verdad al país. Yo creo que, conociendo al gobierno, van a buscar prorrogar esa conmoción interior, y tan es una reforma tributaria por la puesta de atrás que incluye una serie de tributos que trataba de crear, como en el caso del impuesto a las apuestas en línea. Ahora entonces pues quieren gravar de manera más onerosa, subir el impuesto de timbre, lo cual pues va a golpear aún más al sector inmobiliario en Colombia. Yo creo que pues puede afectar todo lo que es la compraventa de inmuebles. Y pues el gobierno tiene una espinita, en especial el presidente de la República, que no se ha podido sacar, y es cómo logra marchitar y golpear al sector petrolero. Entonces sí es una reforma tributaria por la puerta de atrás. En eso no nos engañemos. Además, por una razón, es que 1 billón de pesos el gobierno sí los tiene. Fíjese lo siguiente, el Ministerio de la Igualdad tiene un presupuesto 1.8 billones de pesos. Ha ejecutado 40.000 millones de pesos. En el caso de la unidad de gestión de riesgos, que debería estar actuando en lugar de que se roben la plata, pues tiene un presupuesto de más de 600.000 millones de pesos. Entonces, cabría preguntarse por qué no redireccionan recursos cuando la crisis del Catatumbo tiene que ver con el sector social, tiene que ver con el sector de riesgos, y algo que es inaudito. En el último recorte que anunció el gobierno, le quitan plata al Ministerio de Hacienda, y ahorita quieren, a través de este impuesto, darle plata al Ministerio de Hacienda. Entonces, se aprecian unas contradicciones que ojalá desde el Congreso de la República, pues, y también los ciudadanos en general, pues entendamos que este es un nivel de improvisación absurdo. Y repito, no nos llamemos engaño, esto es una mini reforma tributaria por la puerta de atrás para conjurar una situación que estaba claramente anunciada. Doctor Lloreda, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Muchas gracias.